biológica. Exacto, pero ahora... Y dice exacto. No, no, en ningún momento dice que esos hermanos eran biológicos. Eso no dice en la Biblia. Eres sola escritura, sé fiel. Sé fiel a tus convicciones, a tu fe. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video que se llama Lo que no te han dicho de los hijos de María. Así que vamos a verlo inmediatamente, veamos qué es lo que nos trae. Entiendo es un video de un hermano protestante. Veamos. Papi, dime, los hijos de María no eran biológicos, eran hijos espirituales. Ok, se entiende. El niño, pues, el niño joven está diciéndole, he escuchado o entiendo esto, ¿no? Y el papá, que es entonces pastor, le va a corregir a su hijo. Hijito, no se cree eso. Que eran solamente hijos espirituales los hijos de María. No, no. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entiendo eso, ¿no? Papi, el Salmo 69:8, por mucho que una persona no sepa de Biblia, debe de saber que este salmo es mesiánico. Y dice así: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ok. Hasta los que no saben de Biblia deberían saber, y le quiero decir esto al hermanito protestante, parece pastor, hasta los que no saben de Biblia deberían saber que todos los salmos mesiánicos y los textos mesiánicos del Antiguo Testamento son siempre aplicados a Jesucristo de manera analógica. ¿Sí? Por favor. Si queremos aplicar un texto de manera literal a Jesucristo, ninguno cabría, básicamente. Seguramente habrá alguno que sí, pero si somos así como Él dice, hay que aplicarle esto tal cual. Es decir, que si ahí dice que tiene una madre y esa madre tiene hijos, se le aplica literalmente, es no entender el sentido del texto. Es más, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hasta los que no saben de Biblia deberían saber que este salmo mesiánico lo está asumiendo primeramente una persona histórica concreta que escribe el salmo y que expresa su consideración de lo que le está sucediendo, y que el Señor se vale de esto para luego aplicarlo a Jesucristo, entiéndase de manera analógica, es decir, que no se le aplica de manera literal, sino todo aquello que hace referencia al Mesías, a su mesianismo, no a las cosas contextuales. ¿Por qué? Porque si vamos al Salmo, y todos los que saben de Biblia, entonces sí deberían saber esto, este mismo Salmo habla de este hombre como un pecador. ¿Cristo fue pecador? Evidentemente que no. ¿Pero cómo? Si es un salmo mesiánico, que sí que lo es, y esto además viene de la tradición católica, porque los católicos hemos reflexionado tanto en la palabra de Dios para ver todas esas analogías y todos los salmos y pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento, por utilizar la terminología que él ha utilizado, ¿no? Y luego vienen los protestantes y se valen también de esto. Con lo cual, si queremos aplicar literalmente, vamos a darnos cuenta de que no hay cómo. Veamos el Salmo y cómo el mismo Salmo nos dice que este hombre, en primera instancia, el ser humano concreto del cual nace este Salmo, que es palabra de Dios porque ha sido inspirado, es un pecador, y no se le puede aplicar esto a Jesucristo, sino solamente todo aquello al respecto de su mesianismo. Es una cuestión un poco más profunda, no la vamos a profundizar ahora, solamente es para entender que aquí la argumentación de este hombre, de este hermano, no es justa, no es razonablemente bíblica. Veamos. Tenemos aquí la Reina Valera, aquí está, Reina Valera, 1960, el Salmo 69, y aquí está el versículo 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Entonces él dice, se le aplica literalmente a la madre que tiene hijos. No hay que perder de vista que se está hablando aquí del mesianismo de Cristo, no de si tenía hermanos o no, porque esto otro tiene que ver más con el contexto de la persona que está hablando. Tanto así que si uno va, cuando digo la persona que está hablando, me refiero a quien escribe el salmo, ¿sí? El ser humano concreto. Ustedes saben que muchos salmos se le atribuyen a David o al rey también Salomón, ¿no? Ahora vamos, entonces, al versículo número 5. Aquí está.
dice este hombre, Dios, un poquito más atrás, ¿y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Está hablando un hombre pecador, que aun cuando ha pecado dice, pero yo no he robado a nadie. Y sin embargo, todos se quieren abalanzar contra mí para hacerme daño. Y es el sentido también pues del el Cristo. En cambio, él no solamente era inocente en eso, sino que era inocente en todo, el Mesías. Pero este hombre, en cambio, el del Salmo, es sencillamente una prefiguración, se puede decir así, una imagen todavía imperfecta, no clara, de aquel que iba a venir. ¿Sí? Entonces se aplica algunos elementos, por eso es por analogía, por algunas cosas que sí concuerdan con la realidad que es el Mesías, porque el Mesías supera a aquello que en el Antiguo Testamento se tenía todavía como imagen, se tenía todavía inclusive como profecía, porque no estaba claro cómo concretamente. Por eso el mundo judío, cuando mira a Cristo, no lo reconoce porque no quiere aplicar aquello que necesita aplicar al Cristo, sino que dicen, no, esos elementos no, y más bien lo interpretaban como un revolucionario, a veces militar. Entonces buscaban en el Antiguo Testamento ciertos textos bíblicos que hablen de un mesianismo, en cambio patriótico, cerrado, un mesianismo triunfalista políticamente hablando. ¿Se entiende? Viene Cristo y lo demuestra y dice, es distinto, no es como ustedes piensan. Y a la luz de Cristo se interpreta el Antiguo Testamento. No es al revés. No es que el Antiguo Testamento nos dice literalmente cómo tiene que ser ese Cristo. Sí lo anuncia. Sí, en algunos casos lo prefigura. Sí nos está apuntando todo a Cristo, pero cuando llega a la realidad, se entiende por fin aquello que se decía en el Antiguo Testamento. Atención con esto. Se compaginan ambos y trae una sola verdad. Pero es con la realidad de Cristo. Es con el evento Cristo encarnado y lo que significa su mesianismo, ¿no? Entonces, aquí deberíamos aplicar, si así seguimos la lógica de este señor pastor, que este Mesías tiene pecados. Continúa. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor a ti he sufrido afrenta, confusión, ha cubierto mi rostro. Hay ciertos momentos en los que no se puede aplicar total y absolutamente todo al Mesías. Por favor. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Lo que está diciendo aquí el autor de este salmo es su experiencia vital. Y evidentemente que va a hablar de su madre, va a hablar de los suyos, de sus hermanos. Por ello, con todo esto, tenemos que aprender a reconocer lo siguiente. Todo aquello que está todavía como en sombra, como en penumbra, que no está claro en el Antiguo Testamento, viene a tomar total claridad en el evento Cristo, en su persona, el verdadero Dios y verdadero hombre que camina, que habla, que enseña, que actúa en medio de este mundo. Y así, todo aquello que en el Antiguo Testamento se anunciaba del Mesías, se le aplica en cuanto a la realidad que él vive. ¿Sí? No es que ahora yo tengo que a la fuerza intentar aplicarle. No, es que como aquí dice, los hijos de su madre significa que la madre de él tiene más hijos. Pero entonces si vamos así, también dice aquí que los pecados de él no le son ocultos a Dios. Entonces tenemos que aplicar también a Jesucristo. Jesucristo es un pecador. Esto es una aberración, ¿no? De fe, evidentemente. Siguiendo esa lógica, no, hermanitos, no. Esto es muy, pero muy peligroso. Hay que aprender a hacer una correcta interpretación. Esto creo que ya se cae por su propio peso. Continuemos con lo que sigue del video. Refiriéndose a la Virgen María. Papi, ¿y dónde están los hijos de esa madre? Papi, pues en Mateo 13:55 al verso 56. ¿Se dan cuenta? El texto era un texto mesiánico. Era respecto de Cristo, ¿sí? Y ahora ese texto mesiánico lo quiere convertir en mariológico, porque está diciendo, eso está hablando de María.
Realmente me llama mucho la atención que un hermano protestante quiera utilizar un texto mesiánico y convertirlo en mariológico. Extraño. Pero bueno, lo que voy a intentar hacer ahora, según veo, es buscar a esos hijos en el Evangelio, ¿no? O sea, ok. Ya desde el principio nos damos cuenta, no va bien. Y ahora va ya como aterrizaje de emergencia, vamos a ver dónde termina. Dice de la siguiente manera: ¿no es este el hijo del carpintero? Papá, ¿no se llama su madre María? Aquí está la mamá. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Y no están sus hermanas con nosotros? Esto es una familia, ¿qué? Biológica. Y grandota, ¿no? O sea, María tuvo muchísimos hijos. Ok. Ok, volvemos a esto, ¿no? A ver, bíblicamente, si un hermano protestante, un hermano separado, es realmente es honesto, tendría que honestamente, con mucha sinceridad decir, no se puede decir literalmente con sola escritura que la Virgen María tuvo más hijos. Podemos sospechar que sí tuvo más hijos. Podría llegar hasta esa conclusión. Podría llegar a que hasta inclusive le aceptaría esto a un protestante que diga, todo apunta con mayor probabilidad, démosle esto, con mayor probabilidad todo apunta a que sí pudo haber tenido hijos. Hasta esto se le acepta a un hermano protestante formado, honesto. ¿Sí? Hasta eso tranquilamente. Pero luego decir, la Biblia está diciendo allí esto, eso es ignorar muchísimo, ¿no? Comenzando con el propio San Agustín, por ejemplo, que ya interpretaba ese texto, conocedor, experto en Sagrada Escritura, por no mencionar a otros más, menciono solamente a uno muy conocido y reconocido hasta en el mundo protestante, que él mismo dice que este término que se utiliza aquí, adelphos, pues se puede aplicar no solamente a un hermano biológico, sino también a hermanos en el sentido inclusive de miembros de una misma sinagoga, del pueblo. Parientes, ¿no? Parientes. Y San Agustín mismo dice, eso se refiere a sus parientes, punto, ¿no? Pero luego venir y hacer videos así, ¿no? Y esa es la problemática de la sola escritura, porque como tendría que basarse solamente en la escritura, tendrían que ser fieles a eso y decir, probablemente fue así, probablemente. Nosotros somos católicos, nosotros tenemos la Sagrada Escritura y la tradición, el magisterio que nos enseña. Y sabemos nosotros por convicción, por fe, que esta mujer no pudo haber tenido más hijos, por toda la reflexión teológica y magisterial que se da en la iglesia. En cambio ellos, si son honestos, deberían decir, es verdad, no existe texto bíblico que diga que María tuvo hijos. Se dice que Jesús tuvo hermanos, pero ese término es conflictivo, punto. Y no podemos entonces llegar a una conclusión absoluta. Así debería ser un hermano honesto, protestante. Y los hay, y los hay. ¿Qué fue lo que dijo el hermano protestante? Hermanos de Jesús. Nunca dijo hijos de María. Hijos de María. No existe un solo texto bíblico que diga esto. Si eres sola escritura, sé humilde y honesto. Sé fiel a la palabra. Sé fiel a tus creencias y sé realmente sola escritura si así lo crees. Y entonces date cuenta que en ningún texto se dice que María tuvo hijos. Jesús tuvo hermanos. Insisto, término problemático. Tú lo sabes si estudias Biblia. Con lo cual, no puedes decir, ahí dice que María tuvo más hijos. No. Eso es muy lamentable. Es muy lamentable. Se les deja pasar, digamos, a aquellos que están recién estudiando y todo esto, ya listo, se les deja pasar. Pero tengan cuidado, hermanos protestantes, ¿no? Que eso se haga popular y estén siendo infieles a su sola escritura. Tengan mucho cuidado, porque esto de aquí no debería ser lo que les represente, ¿no? Se los digo como hermano, ¿no? Como sacerdote, en ese caso también me considero de alguna manera padre espiritual de quien se deje aconsejar, ¿no? Ok, atención, escuchamos. Biológica. Exacto, pero ahora Y dice exacto, no, en ningún momento dice
que esos hermanos eran biológicos. Eso no dice en la Biblia. Eres sola escritura, sé fiel. Sé fiel a tus convicciones, a tu fe. Ahora viene un texto muy clave, Mateo 1:25. Dice la Biblia que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Al parecer no va a hacer alusión al hasta, porque ya eso está muy claro, que cuando la Biblia dice hasta no significa que después ya la situación cambia. No. Hay situaciones en las que se utiliza ese término hasta y luego la situación no cambia. De eso creo que ya hemos hablado en otros videos. Como no va a argumentar sobre esto, no voy a decir nada al parecer. Si lo menciona, lo argumentaría. Porque parece que se va a fijar más en el primogénito y unigénito. Otra cosa muy sencilla que cualquiera que, hasta los que no conocen de Biblia, deberían saberlo, ¿no? Vamos a ver, a escuchar. Voy a retroceder un poquito. Primogénito. Él era el hijo primogénito de María. Él no era unigénito, él era primogénito. Primogénito es una cosa y unigénito es otra cosa. Ah, sí, es que el primogénito es el primero de muchos. Y el unigénito... No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico para nada. Por favor, si son sola escritura, sean fieles. Cuando se dice primogénito, no se está diciendo necesariamente que hay más hermanos. Pero es que eso es conocimiento básico bíblico. Cuando se habla de primogénitos, no se está hablando aquí de una sucesión genealógica o de generación. Se está hablando aquí de una posición legal, una posición inclusive, hablando del pueblo, social. Tiene que ver con la alianza que se hace con Dios. Entonces, atención a lo que voy a explicarles, algo muy sencillo. Estamos aquí justamente en la Reina Valera, para que los hermanos protestantes también puedan verificar en su propia Biblia. Estamos en el versículo 27, sí, en adelante, del capítulo 25 del libro del Génesis, ¿no? Esaú vende su primogenitura y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, continúa, y seguimos acá. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. ¿De qué se trata entonces? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. ¿Quién es el primogénito? Es más, solamente quería añadir este texto, ahora que lo recordaba. Si vamos a la carta a los Hebreos, también estamos en la Reina Valera, en la carta a los Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, es decir, que tiene un primogénito que va a introducir en el mundo. ¿Significa que Dios tiene más hijos porque este es su primogénito? No, porque se utiliza un término que hace alusión justamente a esto que estamos hablando. Y vamos a ver exactamente a qué se refiere ese término en la Sagrada Escritura. Adórenle todos los ángeles. ¿A quién? A este primogénito que va a introducir en este mundo, a su hijo primogénito, que no significa que tiene más hijos divinos, Dios Padre, ¿no? Ok, ahora sí vamos a lo que les decía. Considero que un texto muy diciente al respecto de esto, para entenderlo de una forma muy sencilla, es este del libro de los Números. Estamos aquí en el versículo número 17 del capítulo número 8. Y dice lo siguiente: porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Así dice así de hombres como de animales. Desde el día, aquí viene la razón, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. El sentido es que Dios rescató a los hijos de Israel hiriendo a los primogénitos en cambio de Egipto, ya tanto hijos de hombres como de animales. Es una señal, es una muestra de consagración y de reconocimiento, de consagración a Dios de este hijo y de reconocimiento de lo que Dios ha hecho y por qué entonces este hijo debe ser dado a Dios. Porque en gratitud a eso que Dios ha hecho, liberarles de Egipto, van a recordar siempre que lo hizo a través de herir a los hijos de los egipcios. Aquí hay una relación, digamos, histórica, concreta, y que luego se va desarrollando en el pueblo de Israel en su memoria
cultural, histórica, sobre lo que significa esta primogenitura, ¿no? Inclusive luego el mismo pueblo de Israel es llamado mi primogénito. Inclusive el mismo Jesucristo, como hemos visto, ella es llamado primogénito. En definitiva, no me parece un argumento de peso el que sencillamente Jesucristo sea el primogénito, porque no implicaba necesariamente que tenga más hermanos. Aquí está acentuando sencillamente su elección, su consagración. En este hijo se reconocerá en una memoria de gratitud histórica lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y por eso tiene que luego también presentarlo en el templo y todo esto, ¿no? Esto es muy importante. Bien, continuamos. Primogénito es un hijo único. Exactamente, Jesucristo era el primogénito, el primero de muchos. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque si tomamos literalmente lo de la carta a los hebreos, significaría que hay más hijos divinos antes de encarnarse, o por lo menos en el momento de la encarnación. Y esto es terrible, terrible, ¿no? Ok. Entonces María sí tuvo más hijos. Claro que sí. No se llega a esa conclusión, pero es que para nada, para nada. Ok. Bien, queridos hermanos, sencillamente eso quería compartir con ustedes. Espero que dé por ahí unas cuantas pinceladas suficientemente profundas como para que quede ya la figura y la forma de estas interpretaciones, ¿sí? Tanto por un lado la católica como también la protestante, e invito a que seamos muy sinceros al respecto de esto, muy honestos cuando tratemos el tema, y que si son sola escritura, sean sola escritura de verdad, pues, ¿no? Significa, el texto nos lleva hasta este punto. Listo. El resto no tenemos ciencia cierta. Si somos católicos, en cambio, sabemos que tenemos la Biblia y tenemos la tradición, y conjuntamente el magisterio interpreta y nos da la verdad de fe. Así de sencillo. Pero no vengan entonces los hermanos protestantes a presentarse aquí como eso es así y ustedes están completamente equivocados, y aquí está diciendo esto cuando la Biblia no dice esto, pero el protestante en cambio le está haciendo decir eso que no está diciendo, ¿no? Tengan mucho cuidado. Permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.